Ahora veremos cómo vamos a definir al objeto de números naturales desde nuestro contexto categórico. Entonces, lo que voy a hacer es empezar con una categoría de conjuntos variables. Esto es, voy a dar una categoría. Y ahorita voy a poner que tenga dos objetos, no me importa quiénes sean esos objetos, y una flecha, no identidad. No dibujo las identidades para que no se haga pues tan cargado el dibujo. Noten que pues como no me importan los objetos, da igual si le pongo op o no le pongo op, ¿no? O sea, se va a ver técnicamente igual. Y con ella entonces podemos tomar la categoría de pregavillas. ¿No? Esta categoría van a ser una categoría de conjuntos variables, como veremos ahora, ¿no? Entonces cuando doy un conjunto, una pregavilla en este momento, en esta categoría, pues como todo funtor de la categoría A hacia conjuntos debe de escoger dos conjuntos, uno para el dominio para este objeto, uno para este objeto, y eventualmente debe escoger una función entre los conjuntos que elegí. Entonces, pues uno de estos es de la forma tiene un conjunto para uno de ellos, tiene un conjunto para el otro objeto de A y tiene una flecha. Así que le voy a poner f sub x. Entonces las pregavillas con esta categoría son parejas de conjuntos junto con una función que se ven de esa forma. Luego entonces, si tengo dos conjuntos o dos pregavillas de esta forma, entonces una transformación natural va a ser algo de este estilo, ¿no? Entonces debe de tener una componente por cada objeto de la categoría dominio, es decir, de A. Entonces tiene que tener una componente para este objeto, una componente para este otro objeto, ¿no? Que entonces se debería de ver así, x0, y0, y aquí hay una componente que le voy a poner tau 0. Luego entonces hay una componente para el otro objeto que les había puesto con subíndice 1 y entonces se ve así. Luego entonces para cualquier flecha en la categoría A, es decir, para esta flecha, uno tiene que poner la flecha evaluada en el funtor, que esta se llamaba fx, como dice acá arriba, y entonces esto de acá se va a llamar fy para seguir con la notación, y uno pide que esto sea conmutativo, ¿no? Entonces así se ven los objetos y así se ven las flechas de la categoría conjuntos a la A. Entonces a cada pregavilla la podemos pensar como un conjunto en dos etapas. Digamos que estoy describiendo pues un proceso, digamos, y entonces x0 es el estado inicial, fx es un proceso y x1 es el estado final. Entonces así podría estar describiendo pues procesos, ¿no? Y describir cómo hace que cambien pues los estados de un sistema. Otra forma de pensar esto es que pues X es un conjunto en dos etapas, ¿no? Tiene la etapa 0 y la etapa 1 y pasa por un proceso de evolución que es esta fx, ¿no? Entonces ahora tenemos estos conjuntos en dos etapas y las flechas pues van a ser funciones, parejas de funciones, tau 0 y tau 1, que se llevan bien con la evolución de cada uno de los sistemas. Entonces es en este sentido que pues vamos a llamar a estas pregavillas conjuntos variables, ¿no? Es como si uno estuviera hablando del mismo conjunto que va variando respecto al tiempo A, ¿no? En este caso es un tiempo discreto con solamente un punto inicial y un punto final, ¿no? Con una categoría A más interesante uno podría hablar de pues procesos más interesantes y conjuntos que varíen de una manera más interesante. Pero bueno, esa es como la idea intuitiva y como el porqué de estos conjuntos variables.
¿no? Pero bueno, para como irnos acostumbrando a este tipo de categorías, vamos a hacer pues algunas construcciones en esta categoría, ¿no? Entonces primero voy a tratar de describir qué es la noción de subobjeto, ¿no? Que debería ser una de estas, que le vuelvo a poner, bueno, le voy a poner mu para que sea como una letra griega, pero que se parezca a la M de monomorfismo. Y entonces, ¿qué debería de ser un subobjeto? Si pues usamos lo que ya sabemos acerca de subobjetos, que pues más o menos da igual el dominio, uno puede escoger cualquier cosa isomorfa a ese. Entonces, en un principio debería poner parejas de monomorfismos, ¿no? Como si pusiera que Tao 0 y Tao 1 son monomorfismos en el dibujito que está a la derecha. Pero usando esto que ya sabemos, que uno puede poner cualquier cosa isomorfa, entonces podría poner de hecho que S0 es de hecho un subconjunto de X0 y S1 es un subconjunto de X1, ¿no? Y entonces pues aquí va como la evolución de cada uno de estos. Y cuando uno pide que este cuadrado sea conmutativo, lo que uno está diciendo es que si uno toma la evolución de X y la restringe al conjunto S, entonces uno obtiene la evolución de S. Entonces, pues bueno, esto es como lo que será un subobjeto en esta categoría, una pareja de subconjuntos que la evolución de uno es la restricción del otro. Con esta noción de subobjeto, uno puede tratar de averiguar cómo debe de ser el clasificador de subobjetos para esta categoría y pues también cómo debería de ser el objeto terminal. Entonces, antes del clasificador, veamos al objeto terminal, ¿no? Ya que pues la definición de clasificador incluye al terminal. Entonces, ¿cómo debería de ser un objeto terminal en esta categoría? Lo que nos gustaría es que para cualquiera de estos conjuntos variables le voy a poner t de terminal porque ya va a haber muchos unos, ¿no? Entonces voy a cambiar un poquito la notación del terminal. Entonces lo que yo quisiera es que para cualquier conjunto de estos hubiera una única transformación natural hacia el terminal, que debería de ser eso cuando uno expresa todo lo que se debe de expresar, dado que las flechas son transformaciones naturales. Uno quisiera poner pues a X en sus dos pasos y entonces el terminal en sus dos pasos, ¿no? Ahorita lo escribo así y ahorita digo quiénes son y pues los dos pasos del terminal, y quisiera que hubiera una única aquí en el paso 0 y una única en el paso 1. Pero el diagrama que está escrito, este cuadrado que está escrito aquí, ya es un diagrama en la categoría de conjuntos. Y entonces para que exista una única flecha hacia T0, pues lo que debería de poner en T0 es el terminal de conjuntos, ¿no? Un conjunto con un solo punto. Y lo que debería de poner en T1 también quiero que sea una única, entonces debería poner también al terminal de conjuntos, que es el conjunto con un solo punto. Y pues lo único que puedo poner como pues regla de evolución, como proceso aquí, pues es a la identidad, ¿no? Entonces, como este es un diagrama que termina en el 1, ese sí es conmutativo, ¿no? Entonces, pues así se ve el objeto terminal en el paso 0, en el estado inicial, uno pone al terminal, en el paso 1 o en el estado final, uno también pone al 1. Y entonces lo conecta con la identidad y así es el objeto terminal, ¿no? Dado, porque pues cualquier conjunto variable como de estos está puesto en estas dos etapas, cada uno le lanza una única función hacia el terminal de conjuntos y entonces pues obtenemos lo que necesitamos para un terminal.
Ya que tenemos al terminal, entonces pues ahora sí podemos decir clasificador de subobjetos, ¿no? Dado que el clasificador lleva un objeto global, ¿no? Entonces necesitaba antes a terminal. Y lo que quiero es que clasifique a estos subobjetos que andan por acá, ¿no? Como fueron dados. Lo que debo de hacer entonces para construir el clasificador de subobjetos, que va a llevar dos pasos, el paso 0 y el paso 1, es ver qué posibilidades hay para los elementos de x0 y luego qué posibilidades hay para los elementos de x1, y eso me dirá pues qué poner como elementos en el paso 0 para el clasificador y en el paso 1. Entonces, si tomo un elemento en x0, pues podemos ir considerando todas las chances que tiene ese elemento respecto a lo que está en el lado izquierdo, lo de las s y la función fs, ¿no? Entonces, una posibilidad, le vamos a poner 1 a esa posibilidad, es que x0 esté en s0. ¿No? El elemento que tomé en x0 ya vivía en s0. Luego entonces otra posibilidad es que pues x no viva en s0, pero si le aplico f, entonces s sí viva en s1. ¿No? Fx aplicado a x sí está en s1. ¿No? Esta sería otra posibilidad para ese elemento que tomé en x0. En el tiempo 0 no está, pero en el tiempo 1 sí está. Y la tercera posibilidad, la tercera que le voy a poner 0, es que pues no pase ninguna, ¿no? Que en el tiempo 0 no está y en el tiempo 1 tampoco está, ¿no? Entonces pues esto nos dice pues que el clasificador de subobjetos en el tiempo 0 debe tener 3 elementos, uno para capturar cada uno de estos, y entonces pues voy a definir así a omega 0 va a tener a esos 3, 1, 2 y 0, ¿no? Los escribo así para que 1 siga representando a verdadero, 0 siga representando a falso, aquí me falta negar, perdón, 0 siga representando a falso y 2 sea algo intermedio, ¿no? Entonces este es como el paso 0 de la definición del clasificador. Y entonces para el paso 1 necesito ver qué pasa cuando x está en x1. Ahora necesito concentrarme en el tiempo 1 para encontrar una definición del clasificador en el tiempo 1. Un elemento en x1 solo tiene dos posibilidades. ¿Está en S1 o no está en S1? De ahí, pues vamos a obtener que omega 1 pues solo va a tener esos dos puntos, uno para cada una de estas dos posibilidades. Entonces ya tengo quién es el conjunto asignado al 0 y el conjunto asignado al 1 para el clasificador de subobjetos. Me haría falta ver cuál es la regla de evolución. Es decir, me haría falta dar una función que vaya de omega 0 hacia omega 1. ¿No? Entonces, como es finito, lo voy a describir pues dando a sus elementos y diciendo a dónde van. Pues bueno, el verdadero va a ir a dar a verdadero, el 2 también va a ir a dar a verdadero y el 0 va a ir a dar a el 0. Entonces, bueno, aquí pues parece que lo hice pues de manera pues más o menos arbitraria, pero esto está hecho para que pues eventualmente aparezca una flecha característica, una transformación natural característica para el subobjeto S, ¿no? Y cuando uno pone todo lo necesario para la flecha
característica y uno se fija en el cuadrado que debería de ser un producto fibrado, cuando se fija en la conmutatividad de ese cuadrado, resulta que estos dos valores deberían ir a dar al 1 para que el cuadrado que se forme sea conmutativo. Entonces, bueno, esto se hace por esa razón, ¿no? Porque queremos que un cuadrado conmute. Lo escribo al cuadrado, ¿no? Quisiera que este S con esa mu, que eran de hecho dos subconjuntos, a este lo mando todo al terminal y luego me faltó decir verdadero, ¿cierto? Me hace falta un verdadero aquí y aquí debería aparecer una característica que le voy a poner phi. Me faltó decir quién es verdadero, ¿no? Entonces verdadero debe ser una transformación natural. Sabemos que el terminal en sus dos tiempos es el conjunto con un solo punto y su regla de evolución es la identidad. Luego entonces ponemos a omega 0. Omega 0 era el conjunto que tiene a 1, 2, 0 en el paso 0 y en el tiempo 1 tiene a nada más estos dos, ¿no? Y la regla es este va a este va a este y este va a este. Esta es la regla de evolución. Luego entonces, pues lo que debo de poner para hacer una transformación natural verdadero es una función en conjuntos. Es decir, debo elegir a alguien. Y aquí pues obviamente voy a elegir al 1, que lo vuelvo a poner ahí, ¿no? Elegí al elemento 1 y aquí también voy a elegir al elemento 1. Y entonces me gustaría que esto fuera conmutativo, ¿no? Entonces pues si tomo el único elemento que hay en 1 y lo mando para allá, fue a dar al 1. El 1 con esta regla de correspondencia va a dar al 1. Y por el otro lado pues pasa lo mismo, ¿no? Es la identidad y fue mandado al 1. Entonces sí es conmutativo, ¿no? Entonces, así se define verdadero, el que elige al verdadero en el tiempo 0 y al verdadero del tiempo 1, ¿no? Y eso es eso hace conmutar al cuadrado necesario y entonces pues tenemos una transformación natural verdadero. Entonces cuando uno cuando uno quiere que el cuadrado que se formó, pues en principio debe ser un producto fibrado, pero cuando uno quiere que esto sea conmutativo y uno va haciendo todos los posibles casos para la definición de phi y todo esto, básicamente phi ya está definido, ¿no? Phi debe de estar en dos pasos, así y así. Y tiene aquí tres valores, a veces va a valer 1, a veces va a valer 2 y a veces va a valer 0. Y tiene dos posibles valores, 1 y 0, dependiendo de cómo estaban las cosas acá, ¿no? Entonces phi de x en x0 vale 1 si x estaba en 0, estaba en S0. Luego f phi de x, phi 0 de x vale 2 si pasa todo lo que dice el caso 2 y vale 0 si pasa esto, ¿no? Entonces lo que estoy describiendo de hecho aquí es la regla de correspondencia de phi 0 y entonces lo que estoy describiendo acá es la regla de correspondencia de phi 1, ¿no? Entonces así están definidas. Entonces se puede ver que con esa phi y todo esto no solamente es conmutativo, sino que además es un producto fibrado y phi es la única que hace que eso sea un producto fibrado. Es decir, sí tenemos un clasificador de subobjetos. Luego entonces, pues bueno, esta no es en sí la categoría que yo quiero usar para definir al objeto de números naturales. La que yo quiero se parece mucho, pero no es la misma, ¿no? Entonces va a tener solamente un objeto y va a tener una flecha no identidad. La identidad no se dibuja, ¿no? Entonces tiene un objeto y una flecha no identidad. Y entonces cuando tomo a alguien en la categoría de pregavillas, de nuevo no es necesario ponerle op, porque el op de esto se va a ver exactamente igual, ¿no? Entonces cuando tomo a alguien ahí, pues debe de tener
un conjunto asociado al único objeto de la categoría, que también le voy a poner X, y una función para esa flecha no identidad, ¿no? Y entonces pues esto se debería de ver así. Esto debe ser una f, que le voy a volver a poner fx, que va de x en x. Es una función que se ve así, ¿no? Entonces la diferencia con el caso de arriba es que ahora el dominio y el codominio son el mismo, ¿no? Este tipo de cosas, conjuntos con una función del conjunto en sí mismo, se llaman sistema dinámico discreto. Entonces, pues la categoría de pregavillas va a ser la categoría de sistemas dinámicos discretos. Entonces, esta es la categoría que quiero, ¿no? ¿Cómo son las flechas entre sistemas dinámicos discretos? ¿No? Entonces, debería de poner cómo se ve ahora una tau que va de x a y, donde x y y ambos son funtores de este estilo. Entonces, cada uno es de hecho una flecha que se ve así, ¿no? Una función que se ve así, porque esto cae en conjuntos. Y debería haber una componente para la transformación natural por cada objeto. Y entonces, pues solamente hay un objeto, entonces solamente hay una componente, entonces ni siquiera hace falta ponerle subíndice, ¿no? Entonces, una transformación natural es simplemente una función entre los objetos, entre los conjuntos subyacentes que hacen conmutar a este diagrama, ¿no? Es decir, son funciones que preservan la dinámica. Esos son los morfismos de sistemas dinámicos. Luego, pues por ejemplo, lo que yo quiero decir en esta categoría de sistemas dinámicos discretos es hablar de los elementos de un sistema. Si seguimos la analogía con conjuntos, para hablar de elementos tomaba el terminal y hacía flechas hacia un conjunto. Entonces, si de nuevo vuelvo a denotar al terminal con T y hago una flecha hacia uno de estos conjuntos que son sistemas dinámicos discretos, entonces, ¿cómo se va a ver algo de este estilo? El terminal, igualito que arriba, debe tomar al terminal asignado a ese objeto, al único objeto que hay en la categoría A. Y entonces la flecha pues está obligada a hacer de nuevo la identidad. Pongo a X y a su dinámica, y entonces esa transformación natural debe de ser alguien que se ve así y hace conmutar al cuadrado. Y entonces, ¿qué tipo de elementos del sistema X están siendo descritos por esta tau? Lo que debemos hacer pues es pues tomar al único elemento que hay en el terminal y pasarlo por todo el diagrama para ver qué tipo de elemento es este tau de estrellita. Entonces, lo que hace es que cuando le aplico la dinámica, va a resultar lo siguiente. Entonces, aquí hago la identidad, entonces pues termino en este sujeto, y aquí de nuevo hago tau. Entonces, a pedir que el diagrama sea conmutativo, es decir, pedir que tau sea una transformación natural, un morfismo en nuestra categoría, significa que estas dos cosas deben de ser iguales. Es decir, tau de estrellita es un elemento de X que se queda fijo bajo la dinámica, ¿no? Entonces, pues estos no son tan interesantes y pues no nos gustan mucho a la hora de estudiar sistemas dinámicos discretos. Uno quiere estudiar lo que se mueve, no lo que se queda fijo, ¿no? Entonces, hablar de elementos de sistemas mediante morfismos que salen del terminal, esta vez no es suficientemente bueno. Entonces, lo que yo quisiera hacer es, dado un elemento de X,
ya sea que esté fijo o no, bajo la dinámica. Me gustaría encontrar un objeto en la categoría de sistemas dinámicos discretos que represente a ese objeto mediante una flecha. Acá escribo en donde estoy en cada uno. Ese es fijo o no, ¿no? El elemento X en X. Entonces esto sería en conjuntos, ¿no? Dado un elemento del sistema X, me gustaría encontrar una flecha en la categoría de sistemas dinámicos discretos, es decir, una transformación natural de este objeto n a x. Y entonces, pues, ¿cómo debe ser esta n? ¿No? Lo escribo ya en la siguiente porque parece que no cabe aquí, ¿no? Entonces repito lo que quiero hacer. Un sujeto acá, quiero verlo como alguien así, ¿no? Y entonces lo primero es que n debe ser un sistema dinámico discreto, ¿no? Entonces, por lo tanto, n debe de tener esta forma. Elige un conjunto que se llama igual que el funtor y elige una flecha del conjunto en sí mismo. Y entonces a esa flecha le voy a llamar S. Entonces, para empezar, n se debe de ver así, porque debe de ser un objeto en nuestra categoría. Luego, entonces, pues me gustaría pues tratar de señalar a este elemento en la categoría de conjuntos comunes y corrientes. Para eso, pues más o menos lo que debería de hacer es poner a la identidad y entonces ver a qué elemento de n representa esa flecha. Debe representar a un elemento especial, ¿no? Si quiero que esto suceda, voy a suponer que voy a tener a n de tal forma que esto suceda. Entonces, si quiero que esto suceda para cualquier sistema dinámico X, pues en particular debería de suceder para el sistema dinámico n, ¿no? Entonces, cuando pongo la transformación identidad, pues ese debería de estar señalando un elemento de el sistema n, ¿no? Y entonces pues le aparece un punto especial, ¿no? Ese punto especial pues va a ser dicho pues como en categorías, ¿no? Como un elemento global, así, ¿no? Y entonces pues el n que andamos construyendo, de aquí se va a decir así, el n que andamos construyendo debe de tener pues un elemento global, puesto que debe de satisfacer esta relación incluso con él mismo. Y además es un sistema dinámico discreto, entonces le aparece esta otra flecha de acá, ¿no? Entonces la n que queremos debe de verse así. Tiene un punto especial y tiene una dinámica especial. Y luego entonces lo que yo quería es que dado un elemento de x, n debe satisfacer lo siguiente, ¿no? Dado un elemento de x que lo voy a escribir como una flecha también del terminal hacia x, digamos que este es el elemento x, dado y pues la dinámica que tenía en x, le voy a volver a poner el subíndice x, en general pues ya no va a ser como necesario. Entonces, si tengo un sistema dinámico y un elemento especial en el sistema que está siendo, digamos, nombrado por esta flecha, entonces, pues lo que yo quiero es que exista esa h, ¿no? Entonces existe, y de hecho le voy a pedir única para que me quede biyección. Existe una única h que va de n en a. Esto debe de ser en la categoría de sistemas dinámicos discretos, tal que, y lo que debería de pedir es que cuando componga a h con esta flecha me quede
el elemento que elegí. Así es que me va a quedar la biyección que quiero. Y pues bueno, todo esto escrito pues en diagramas para ya no escribir que esto es una flecha en una categoría así. Pues me va a quedar la definición entonces de objeto de números naturales, ¿no? Entonces esto lo podría escribir en una categoría arbitraria, ¿no? Entonces sea A una categoría con objeto terminal. Entonces un objeto de números naturales, que voy a abreviar así porque su nombre es largo, un objeto de números naturales en A es un objeto junto con flechas, y son precisamente las que tenía allá arriba, tal que para cualquier otro objeto y flechas, para cualquier, le pongo ya objeto y flechas todo en el mismo cosito, entonces hay un objeto y flecha así. Existe una única H en la categoría que va de aquí a acá, tal que, y entonces pues esto así, entonces X, esta es la H, esto también es H, y aquí va la F y esto era X, tal que estos dos diagramas conmutan, ¿no? Cuando escribo los diagramas en términos de ecuaciones diría que H de 0 es X, y si tomara digamos un elemento global de n, le vamos a llamar n minúscula, y lo evalúo en el cuadrado que está ahí, pues cuando voy por la parte de arriba y luego la izquierda, dice que h en Sn debería de ser lo mismo que ir por el lado de abajo, que es f de hn, ¿no? Y entonces pues los objetos y flechas pues tienen una intención por lo cual se llaman así, ¿no? Entonces lo que está descrito en este diagrama es de hecho el teorema de recursión, ¿no? Si uno tiene un conjunto con una función y tiene un elemento especial en ese conjunto, entonces el teorema de recursión dice que existe una única función de los naturales. Ay, le puse A acá abajo cuando era X. Existe una única de los naturales en el conjunto, tal que h de 0 es el elemento elegido, que es esta parte de acá, y h de n más 1, o bien el sucesor de n, es hacer f en el punto anterior, en h de n, como repetir la aplicación de f, ¿no? Entonces, pues más o menos esto se va a ver así, ¿no? Que ya no hay espacio, entonces lo va a tener que dibujar acá arriba, ¿no? Dado que ya esto ya cumplió su función, lo va a quitar tantito. Entonces esta es la definición de objeto de números naturales. Entonces lo que hace en conjuntos es, pues en X elegimos a X, ¿no? Este es H de 0. Luego, ¿quién es este H del sucesor de 0? Al sucesor de 0 obviamente le voy a poner 1. Si lo calculo, H del sucesor de 0 debe de ser F de H de 0, es decir, F de X. Luego entonces hago F del sucesor de 1, que pues también obviamente le voy a poner 2. Y lo que hace es calcular F en H de 1, que es F de X. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces lo que va haciendo esto es aplicar F una y otra vez al resultado anterior, ¿no? Que esto es como la parte como de sistemas dinámicos. Uno toma un elemento en su sistema y lo va siguiendo a través de la evolución del sistema. Y pues lo que va formando esto pues es más o menos a los naturales ahí adentro del sistema dinámico, ¿no? Entonces
Pues los naturales para nosotros son este objeto con un punto y una dinámica que satisfacen esta propiedad universal. Para cualquier otro objeto con un punto y una flecha del objeto en sí mismo, existe una única h que hace que estos dos diagramas sean conmutativos, ¿no? Que se traducen, digo, al teorema de recursión de los naturales. Entonces, para nosotros el objeto de números naturales está definido mediante el teorema de recursión. Entonces, pues bueno, ahorita le dejo aquí y la siguiente, entonces vemos algunas propiedades del objeto de números naturales. Por ejemplo, que es un sistema de Peano.